Buenos días. Para iniciar, pues ya nos hemos visto varias veces. Le reitero mi nombre es Germán Ortega. El objetivo de hoy es realizar un proceso de reinducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, recordar información que dimos el año pasado, aclarar dudas que todavía persistan con respecto a lo que es el accidente de trabajo y lo que son sus procesos, recordarnos las políticas, recordarnos las responsabilidades que tenemos frente al sistema y recordar una herramienta que tenemos desde hace ya un buen tiempo, que es para reportar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para que empecemos a hacerle buen uso de esta herramienta, a reportar esas condiciones que encontramos para que la empresa o el equipo de trabajo o el comité paritario o el administrador o el jefe del área puedan darle tratamiento adecuado a esa herramienta. Lo primero que decirle, todo sistema de gestión se basa sobre un soporte que son unas políticas. Dentro de lo que llamamos el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos varias políticas, dos principales, que es la política de seguridad y salud en el trabajo y la política de alcohol, tabaco y drogas. Y por norma colombiana, toda empresa que tenga más de 10 vehículos para el desarrollo de su actividad debe también tener un programa de seguridad vial, un plan estratégico de seguridad vial, y para eso también se debe hacer una política. Cada política tiene un componente diferente. La política de seguridad y salud en el trabajo sirve para garantizar la seguridad y salud en el trabajo y refleja el compromiso de la empresa, o sea, el compromiso gerencial para el cumplimiento de esa política y obviamente el compromiso de cada uno de nosotros. La política de alcohol, tabaco y drogas, pues la idea es promover el bienestar y promover los hábitos saludables, recordándole a las personas pues, que no debemos consumir tabaco, que no debemos consumir alcohol y que no debemos consumir sustancias alucinógenas tanto dentro como fuera del trabajo. Y la política de seguridad vial pues, refleja el compromiso de la empresa con respecto a todos los procesos de seguridad vial y de manejo adecuado de los vehículos. Para la ley colombiana, toda persona que utilice un vehículo propio, contratado o de uso personal de un funcionario de la empresa, pero que lo utilice en bien de la empresa, debe estar incluido dentro de su política de seguridad vial. Un ejemplo claro, un comercial, un vendedor, tiene su propio vehículo, pero en ese vehículo desarrolla actividades para la empresa, visita clientes, visita proveedores. Esa persona debe estar incluida dentro de las políticas de seguridad vial, incluido que la empresa puede y debe exigirle el mantenimiento adecuado del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la legislación colombiana es muy incluyente en ese sentido. Aquí recordamos las políticas. Entonces la primera política, que es la de sustancias psicoactivas, le recordamos a la empresa que está prohibido presentarse a trabajar bajo efectos de alcohol, drogas o sustancias alucinógenas, enervantes o que creen dependencia. Eso está expresamente prohibido. Así haya salido una norma eso fue que enero de este año o diciembre del año pasado, donde la Corte Suprema de Justicia decía que a una persona no se le podía sancionar porque llegaba alicorado o bajo sustancias psicoactivas a su sitio de trabajo, siempre y cuando esto no generara problema o riesgo para su actividad económica. Ustedes se imagina una secretaria de gerencia prendida escribiéndole una carta a un cliente. O sea, eso no genera riesgo. Y de una vez aclaro, el Ministerio de Trabajo tiene una condición muy clara. Él dice, todo uso de sustancias alucinógenas, todo uso de licores pueden generar riesgo para actividad laboral. Entonces, a pesar de que hay una sentencia de la Corte, el Ministerio de Trabajo
determina que toda actividad que esté inmersa dentro de nuestras actividades laborales, todo trabajo bajo influencia de sustancias alucinógenas o enervantes, está en riesgo. Entonces es válido que una empresa se pueda sancionar a una persona que llega con 3 traguitos en la cabeza, con la dosis personal, etcétera, etcétera, etcétera. Sus trabajadores no pueden poseer ni hacer uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes o consumo de sustancias alucinógenas en horas laborales dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. Siempre que estoy en horario laboral, así esté fuera de la empresa, pues estoy representando a la empresa. Entonces por eso queda prohibido. La indebida posesión, distribución o venta de drogas controladas, no recetadas o sustancias alucinógenas, enervantes o que generen dependencia en funciones de trabajo o dentro de las instalaciones está estrictamente prohibida. No se permite el consumo de cigarrillo dentro de horas laborales, dentro o fuera de la empresa. Pues, obvias razones, somos una empresa que manipula y distribuye alimentos. Fomentar que tanto el alcoholismo como la drogadicción son situaciones susceptibles de tratamiento. Es decir, una persona que sea adicta, la empresa puede, en apoyo con el Ministerio de Salud y con la EPS, pues ingresar a esa persona a un proceso de tratamiento. Pues, por la Organización Mundial de la Salud son declaradas enfermedades, la drogadicción y el alcoholismo. Acatar y respetar la legislación colombiana en seguridad vial respecto al no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas por parte de conductores o ocupantes de los vehículos propios o terceros que estén prestando un servicio a la empresa. ¿Qué quiere decir? Para la legislación colombiana y para la empresa, tanto el conductor como el ayudante o la persona que vaya con ese conductor como acompañante está incumpliendo la ley. Entonces igualmente esa persona puede ser sancionada inclusive por la autoridad vial. En una empresa, no es lo mismo cuando yo voy en mi carro de rumba y el conductor está en sano juicio y los demás borrachos, ahí no hay problema, pero para una empresa, para un vehículo que esté laborando, que vaya el conductor en sano juicio, que no tenga ningún problema, pero que el ayudante o el pasajero que vaya con él esté en estado de alicoramiento o esté bajo la influencia de sustancias psicoactivas, eso sí puede dar retención del vehículo y sí puede dar sanción, porque la condición es diferente en ese orden de ideas. La empresa se reserva el derecho a realizar pruebas de alcoholemia y consumo de drogas ilícitas o de convocar a terceros para que lo hagan en situaciones en que el empleado o terceros estén envueltos en algún accidente o presenten características o actitudes sospechosas. O sea, aquí yo no necesito ni siquiera un documento donde diga yo permito, no, es libre la empresa de hacerlo en el momento que desee, simplemente por control de la seguridad y bienestar de los mismos trabajadores de la empresa. La controversia de esta política es causal de terminación inmediatamente de contrato de trabajo o la aplicación de las respectivas medidas disciplinarias, ¿cierto? No solamente por política y gobernanza de la empresa, sino que casi que es una obligatoriedad de la ley en Colombia que una empresa actúe sobre esa situación. Esta es la política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. La segunda política que les hablaba es la política de seguridad y salud en trabajo, que básicamente se enfoca en 3 elementos, en que la empresa debe cumplir las normas de seguridad y salud en trabajo vigentes en Colombia, que son muchas, cada 15 días sale una. Segundo, que debe hacer cumplir esas leyes tanto a los trabajadores como a los terceros, o sea, es decir, contratistas que desarrollen actividades dentro o a nombre de la empresa. El segundo elemento es que es obligación de la empresa identificar las condiciones de riesgo, suministrarles a ustedes información sobre esas condiciones de riesgo que están expuestos y entregarles elementos preventivos, tanto físicos como en formas adecuadas de trabajar y desarrollar sus actividades laborales para prevenir accidentes de trabajo e enfermedades laborales, que ahorita hablaremos de cada una de ellas.
Y por último, pues se compromete a la empresa a realizar acciones y a disponer los recursos físicos, humanos y económicos que permitan mejorar continuamente el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y por último tenemos la política de seguridad vial, que básicamente es un compromiso de la dirección comercializadora Fresmar el diseñar, implementar y hacer seguimiento del plan estratégico de seguridad vial. Eso es normativo, con el fin de garantizar la integridad y seguridad de diferentes actores de la vía: peatón, pasajero y conductor. No en vano se hizo una encuesta no solamente a los que tenían vehículos y laboraban esos vehículos para la empresa, sino también a los pasajeros, a los peatones, porque ¿qué es la norma? La norma es que el vehículo establece una condición de riesgo. El vehículo es una herramienta mortal de trabajo y puede afectar tanto al conductor, tanto a los pasajeros como a los peatones que están alrededor. Entonces mi política tiene que estar enmarcada primero en cómo voy a capacitar a esos conductores para que le hagan un buen manejo al vehículo y tengan un buen mantenimiento y un buen cuidado de ese vehículo como herramienta de trabajo. El segundo punto de la política tiene que estar enfocado en cómo darles herramientas preventivas a todos los actores, peatones, conductores y pasajeros, para que estén pendientes de que se cumplan las normas de tránsito y que se haga un buen mantenimiento de los vehículos. Identificar cuando un vehículo no está en unas condiciones operables. Y tercero, la empresa se compromete a establecer estrategias para que el cumplimiento de las normas sean adecuado y que nuestro flota de transporte o nuestras herramientas de transporte siempre estén en las mejores condiciones posibles. Y por último, la norma me dice, o la política me dice, que debo establecer un comité de seguridad vial, que son los que se van a encargar de verificar que las normas se cumplan, de evaluar cualquier evento o incidente ocurrido en la vía en el cual intervenga un vehículo de la empresa o un vehículo que vaya a nombre de la empresa, sea propio o tercerizado. Y debe establecerse que los planes de mantenimiento e inspección de los vehículos se cumplan, tanto de los vehículos propios, de terceros o contratados. Esas son las tres políticas en las cuales estamos o se basa el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Les recuerdo o les recomiendo algo: al final tenemos una evaluación. Los que no pasen la evaluación les tocará asistir a la otra inducción, que sería alguna de las sedes, a las 6 de la mañana. Entonces, recomendación: pasar la evaluación. Listo. El sistema de seguridad social en Colombia, pues, tiene tres elementos básicos que ya todos conocemos, pero aquí lo recordaremos, que es la EPS, que es la entidad prestadora de servicios de salud, que se encarga ¿de qué? De la salud en general. O sea, de toda situación de enfermedad o de accidente que ocurra fuera del ámbito laboral, o sea, fuera de nuestro espacio laboral y que no tenga nada que ver o ninguna influencia con el trabajo, básicamente. Este sistema no solamente cubre a la persona o cotizante, sino también cubre nuestros beneficiarios, a los que tienen beneficiarios. El tercero es la AFP, administradora de fondos de pensiones, que se encarga de cuando lleguemos a nuestra edad de jubilación, cumplamos nuestras semanas cotizadas. Veo que algunos de aquí no vamos a llegar, pero bueno, o a algunos les va a tocar a los 80 años. Cuando llegamos a ¿cuántas son las semanas cotizadas para ya pensar en pensionarnos? 1200. ¿Quién da más? 1200, 1360. Pero depende, ¿privado o el gobierno? En privado es diferente. En privado es diferente. Pero el margen son 1300 semanas cotizadas a las cuales yo ya puedo acceder al fondo a pensionarme. Que hay diferencias entre el fondo privado y el fondo del Estado, pero para igualar 1300 semanas, que vienen a ser ¿cuántos años laborados? 25, más o menos. Entonces empezamos a trabajar a los 40 años, a los 45 ya tengo mis semanas cotizadas,
Pero si soy hombre me quedan faltando 17, y si soy mujer me quedan faltando 13 años más o menos. Bueno, ahí les dejo la tareita para que den cuentas. Y por último está la administradora de riesgos laborales, o ARL, que es la que nos cobija para lo que es todo evento de accidente laboral o enfermedad laboral, que es de lo que vamos a hablar. Listo. Bueno, como ya todos hemos pasado por estas inducciones, entonces debemos estar muy duchos en el tema. Cuando yo defino un accidente de trabajo, Cuando ocurre dentro de las instalaciones de la empresa. ¿cuándo ocurre dentro de las instalaciones de la empresa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Una función. Cuando ocurre desarrollando una función. ¿Qué más? ¿Alguien da más? Dice más. ¿Se les comió? ¿No han desayunado? Yo tampoco. Tranquilos, yo tampoco. Está muy mal. Para yo definir un accidente de trabajo necesito dos elementos principales y básicos. Primero, cumplimiento de las funciones para las que fui contratado. Todo lo que ocurra dentro de esas funciones, yo puedo declarar que es un accidente de trabajo. El segundo elemento lo llamamos subordinación. Hay funciones que yo no tengo escritas, pero puedo desarrollar en algún momento y las desarrollo bajo órdenes de mi superior o de mi jefe inmediato. Si ocurre un evento de un accidente, también se cataloga accidente de trabajo. Porque no hablo de horario, ni de lugar. Porque depende del trabajo que se tenga. Depende del trabajo que yo tenga y depende de la actividad que esté desarrollando. Yo me puedo accidentar dentro de mi empresa o fuera de la empresa, pero si estoy cumpliendo las funciones para las que fui contratado o estoy bajo órdenes que puedo desarrollar, estoy bajo órdenes de mi empleador o de mi jefe inmediato, es un accidente de trabajo. No importa el lugar ni el tiempo, o sea, el horario. Mi horario es a las 7 de la mañana, pero tuve que llegar a las 6 de la mañana porque me dieron una capacitación y me accidenté, es un accidente de trabajo. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde, pero me cogió carretera a las 8 de la noche y me accidenté, es un accidente de trabajo. Estoy trabajando a las 8 de la noche, es un accidente de trabajo. Mi lugar de trabajo es acá, en la Romelia, pero por alguna razón me tocó desplazarme a la 11 o me tocó hacer una diligencia en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud, y me accidenté haciendo esa diligencia, es un accidente de trabajo. Porque estoy, ¿qué? O cumpliendo una función o estoy cumpliendo una orden de mi jefe. ¿Cierto? Ese es el punto. ¿Qué dice la definición? Suceso acontecido en el curso o relación del trabajo, que tuvo potencial... no, perdón, me equivoqué. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez de la muerte. Entonces ahí es donde me dice, por causa, con ocasión. Por causa es las funciones por las que estoy desarrollando, con ocasión es bajo estado de subordinación, o también puedo ser que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué quiere decir? Resulta que iba para la 11 y me paré en una estación de servicio y la estación de servicio voló. Yo no trabajo en la estación de servicio, no tengo nada que ver con la estación de servicio, pero como estaba yendo hacia un sitio de trabajo por orden de mi jefe o porque es parte de mis funciones y ocurrió un accidente en un sitio aledaño y fue víctima de ese accidente, pues ocurrió un accidente de trabajo y se vuelve un accidente de trabajo. ¿Cuándo no sería accidente de trabajo? Dentro del horario de la empresa. Cuando me desplazo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, ¿es accidente de trabajo? No es accidente de trabajo, a menos que la empresa tenga un vehículo pagado por la empresa, administrado por la empresa, sea propio o contratado, que haga ese recorrido de recoger a los trabajadores, llevarlos a la empresa y luego de la empresa hacia el sitio donde los encuentra.
Ejemplo, Buscar de Colombia. Tienen buses que recogen a los trabajadores en puntos específicos, los llevan a la empresa y a la hora de salida hace el mismo recorrido. ¿Por qué si es responsabilidad y por qué si es accidente de trabajo? ¿Quién controla el vehículo? La empresa. ¿Quién define la ruta? La empresa. ¿Quién define el horario? La empresa. En cambio, cuando yo me traslado en mi propio vehículo o en vehículo en mega o en bus o en burro, carretilla, lo que quieran, ¿quién define la ruta? La defino yo. ¿Quién define el horario? Lo defino yo. No importa si llego a las 7 de la mañana, a las 7:30 o a las 6 de la mañana. Es lo mismo. Cuando el traslado se convierte en accidente de trabajo, cuando el traslado se hace por obligación de mi cargo. Ejemplo, llego acá y me toca desplazarme a Manizales. Ese desplazamiento a Manizales sí es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque se hizo en función de mi actividad laboral o en un cumplimiento de una orden laboral. Una preguntita, por ejemplo, que manden a cualquier persona a otra ciudad, pues a una sucursal, un ejemplo. Entonces esa persona pues está en un hotel, en fin, ese desplazamiento cuando sale de la empresa pues, porque está en otra ciudad, en otro cuento, ahí ¿qué sucedería? Muy buena pregunta. Cuando yo estoy por comisión en otra ciudad, sí. Entonces hay desplazamientos que se convierten en accidente de trabajo y hay desplazamientos que no se convierten en accidente de trabajo. Lo primero que tener en cuenta es que el hotel lo cambio por mi casa. Y mi sitio de trabajo es por el lugar o la sucursal o la entidad que voy a visitar. Entonces, mientras yo esté en el hotel y ocurra algo, no es accidente de trabajo porque estoy en mi casa. El desplazamiento del hotel al sitio de trabajo, del sitio de trabajo al hotel, no sería accidente de trabajo porque es desplazamiento desde mi casa hasta el sitio de trabajo. Mi desplazamiento de Pereira hacia esa ciudad sí se convierte en accidente de trabajo si ocurre una calamidad, un evento, porque es un desplazamiento que se llama in itinere, o sea, dentro del trayecto por obligación de las funciones o en cumplimiento de una orden del jefe. Entonces, mi desplazamiento de aeropuerto a aeropuerto, de terminal a terminal, se convierte en accidente de trabajo. Si salgo desde mi casa, si yo voy para Manizales o para Medellín y salgo desde mi casa a coger rumbo hacia Manizales, también se convierte en accidente de trabajo, porque estoy en función del trayecto que me ordenaron desarrollar. ¿Listo? ¿Aclarado? Listo. Hay un punto intermedio entre el accidente de trabajo, que es el incidente de trabajo, que es el que por error está leyendo ahorita, que es un evento que casi pudo ser, pero no fue. O sea, la definición dice, suceso acontecido en el curso del trabajo en relación con este, que tuvo potencial de ser accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y hubo pérdidas en el proceso. Ejemplo, un accidente de tránsito donde solo hubo un posible daño del vehículo. El conductor no sufrió ninguna lesión. Yo no lo voy a reportar a la ARL porque no hubo un accidente laboral como tal, pero sí debo reportarlo internamente porque sí hubo un incidente. La única diferencia es que hubo lesión o no hubo lesión. O sea, por definición, los accidentes laborales y los incidentes laborales son diferentes, pero mirándolo desde una forma preventiva, haciendo un análisis preventivo, son lo mismo, sino que en este me dolió y en este no. En este estaba en la bodega y me cayó unas cajas y las alcancé a esquivar, fue un incidente. Pero cayeron las mismas cajas y no las alcancé a esquivar y me cayó en la cabeza, fue un accidente. ¿Cuál es la única diferencia ahí? La lesión. Pero las circunstancias del evento, lo que originó el evento, es exactamente lo mismo. Entonces, desde el análisis preventivo, yo debo reportar los dos eventos. Uno irá al médico con el reporte de la ARL y el otro quedará internamente, pero la investigación debe buscar la forma de determinar cuáles fueron las causas de ese evento para que no vuelva a ocurrir. Por eso es importante y por eso ahorita les voy a mostrar un formato que viene circulando ya hace más de un año en la empresa, que buscamos reportar esas condiciones que se quedan ahí escondidas dentro del trabajo, que no le decimos a nadie, que quedan para nosotros o que queda como una anécdota entre los compañeros. Uy, me salvé, estuve como despierto en ese momento y me quité a tiempo.
Yo le digo a las personas, y cuando hago capacitación les digo, ¿cuántos accidentes ha tenido en su vida? Y todo el mundo, no, yo uno, yo dos, yo ninguno. Y yo, listo. Pregunta pequeñita, ¿cuántas veces bajando las escalas se ha resbalado y se ha alcanzado a agarrar del pasamanos? Es que no, un montón. Entonces sí ha tenido accidentes, sino que uno no les dolieron, pero también ha tenido accidentes, porque no analizó por qué se resbaló bajando las escalas. No, es que iba muy rápido, iba en la punta de los pies, iba en el tacón, me dio por bajar las escalas de 2 en 2. No, es que en las escalas había un charco y estaba muy liso, o había un charco y nadie lo limpió. Las razones son muchas. La única diferencia es que no me lesioné, pero piensen en que no me hubiera alcanzado a agarrar del pasamanos y bajo todas esas escalas sentadito. El cuento es diferente, ¿sí o no? Entonces ahí sí me importa, no. La idea es que nos importe los casi como los que sí sucedieron o los que sí me dolieron. Esa es la idea. Y también lo hablo mucho por los conductores y por el personal de bodega. Digamos que sé que tenemos muchos incidentes constantemente y la estadística es muy clara. Por cada accidente grave, por lo menos deben haber ocurrido 300 accidentes leves. Entonces, por cada accidente que yo le reporto a la ARL, yo debería tener 200, 250 incidentes. Eso dice la estadística. Y si usted analiza, muchas veces cuando ocurre un accidente, venía avisando que iba a ocurrir. Ahora pasamos al otro elemento que nos cubre la ARL, que es la enfermedad laboral, que es toda enfermedad que ocurre, que es contraída como resultado a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. O sea, es una enfermedad generada por la actividad que yo desarrollo. Tiene un elemento claro, es que no es una enfermedad que aparezca de la noche a la mañana. Usted no puede decir que lleva un mes trabajando en una empresa, no, es que yo tengo una enfermedad laboral, porque es que llevo trabajando un mes levantando cajas. Eso es imposible. Puede que esa enfermedad exista, pero como usted lleva 10 años en otra empresa, pues allá la adquirió. No la adquirió en esta empresa que lleva un mes. Usted requiere por lo menos años de exposición para poder tener esa enfermedad. Entonces no es en vano que una secretaria, después de 15 años de trabajo, o una persona que mantenga en el computador, pueda tener síndrome de túnel del carpo después de tanto tiempo de exposición. O una persona que vive haciendo fuerza, levantando, bajando cajas, pueda tener problemas de hombro, problemas de cadera, por la repetitividad de la actividad se pueda generar y porque nunca generamos un mecanismo preventivo para evitar esa enfermedad. Pero no son enfermedades súbitas. El ejemplo más claro que les puedo dar es que no, iba trabajando y se me cayó algo y fue a recogerlo y quedé ahí. Entonces yo tengo una enfermedad. Posiblemente sea el movimiento que hizo forzoso el que generó ese dolor, o realmente sí ese dolor fue la muestra de que usted venía padeciendo una enfermedad hace varios años y nunca le puso atención. Pero todo hay que evaluarlo. Cada evento hay que evaluarlo para determinar eso. Con respecto a la enfermedad laboral y con respecto al accidente de trabajo, hay una diferencia en la forma de reportarlo. Ahora veremos cómo reportamos el accidente de trabajo. Por la enfermedad laboral no la reportamos como empresa. Para que yo pueda ser diagnosticado como enfermo laboral, tengo que pasar por una entidad que se llama la EPS. La EPS es la que diagnostica si el trabajador tiene una posible enfermedad laboral. La ARL no tiene la capacidad para hacer ese diagnóstico. Tiene que ser la EPS. ¿Por qué? Porque yo voy al médico de mi EPS, a ese médico es quien consulto. ¿Y cuál es el trámite? El médico determina que hay una posible enfermedad laboral, el médico general me remite donde un especialista, y ese especialista, en conjunto con el médico laboral de esa EPS, dice: usted tiene los elementos para ser diagnosticado como enfermo laboral. Coge todo ese documento y se lo pasa a la empresa y a la ARL. Ahí vienen qué hace la ARL con esa información. La recibe y dice: listo, ese enfermo laboral, empieza a tratarlo.
No, hace el mismo estudio y el mismo análisis que hizo la EPS para ver si está de acuerdo o no con el diagnóstico de la EPS. Si está de acuerdo, no hay problema, sigue el proceso y la ARL empieza a atenderte. Si no está de acuerdo, le devuelve la cartica al trabajador, a la empresa y a la EPS diciendo: no estoy de acuerdo con su diagnóstico. Entonces eso va a una junta calificadora donde determina quién de los dos tiene la razón. En conclusión, el proceso puede durar un poquito de tiempo. Por ley 6 meses. Bajo la práctica, una junta se puede demorar. La regional se está demorando 6 meses y la nacional 2 años en la práctica. Y si no me creen, cuando estoy en el IMPEC tuve un caso, cuando llegué estaba en proceso de litigio entre ARL y EPS, 4 años y no habían podido determinar todavía quién era, la EPS o la ARL. Entonces puede demorarse un poquito. O sea, por favor, en Colombia las cosas son rápidas, son expeditas, que eso no quede grabado. ¿Por qué dice usted que ellos no tienen la capacidad de lo que hace la EPS, pero sí tienen la potestad de rechazar las cosas? Porque la ley determina ese proceso. O sea, ese proceso lo determinó la ley como debería ser. ¿Por qué? Porque usted a la ARL no va por una cita médica. O sea, la ARL no tiene el manejo de salud constante o de atención constante en salud que debe tener la EPS. La EPS está definida para administrar el sistema de salud. Entonces, como es el que administra el sistema de salud, es donde yo voy y me cito con un médico. El médico determina y hace un seguimiento de mi historia clínica y de mi evolución. Determina que esa enfermedad va por el camino de una condición laboral, reúne toda la información y se la pasa a la ARL. Ahí la ARL ya puede actuar y puede determinar médica y científicamente si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Pero es porque la ley lo define así. Yo voy al médico de mi EPS y si hay una condición laboral, se la remito a la ARL. ¿Y por qué la ARL lo devuelve en la mayor cantidad de condiciones o de veces? Pues porque es un negocio. La ARL, y tengan claro, es una aseguradora. Y como es una aseguradora, pues actúa como aseguradora, como tal. Entonces puede ser, uno, a veces hay diagnósticos muy mal manejados por la EPS. Eso sí es claro. La EPS intenta buscar, porque es que es un costo. O sea, si usted está enfermo y es enfermo común, pues me cuesta una plata. Pero si usted como enfermo, yo demuestro que es laboral, pues esa plata ya no me cuesta a mí. O sea, se la paso a otro. En ese proceso puedo pasar más enfermos de los que realmente sean laborales. Este lo recibe y dice: no, pues es que este me va a costar una platica, porque un enfermo laboral en Colombia cuesta una platica. Entonces, hagamos una cosa, o dos. Se lo tiro a la EPS a ver si ellos se cansan y no me lo devuelven, o si me gano el proceso en la junta y ya me salvé de un enfermo laboral, o se los tiro a ver si en vez de empezar a tratarlo hoy, pues me demoro 2 años en empezar a tratarlo. Entonces me ahorré 2 años de tratamiento. ¿Es un negocio? En todo el caso tal de que, así como dice usted, que uno le tira la pelota al otro y la devuelve y uno sigue enfermo y enfermo. Por eso está la junta calificadora de invalidez. Pero no es el proceso, no es el trámite, que yo le pongo el papel ahí y hacen el estudio y no, yo no lo devuelvo a usted porque no es así. Lo tiene que atender la EPS. O sea, la EPS no puede decir: no, como está en estudio no te atiendo. Te tiene que atender. Hasta que el estudio o hasta que la junta calificadora, la regional primero y la nacional segundo, diriman el cuento. Definan si sí o si no. Entonces, ¿por qué se demora? Porque la regional dice: es laboral. Pues la EPS, la ARL, ¿qué va a decir? No, no es laboral. Yo sigo diciendo que no. Entonces va a la nacional. Y la nacional, si lo que diga la nacional, así quedó. Si la nacional dice es laboral, la ARL no tiene otro camino que seguir. Y si dice no es laboral, a la EPS no le queda otro camino que seguir.
Lo que sí siempre les aclaro es que si la EPS de entrada dice que es común, no peleen por convertir eso laboral, porque no va a ser. O sea, la EPS, que es la que más le interesa que una enfermedad sea laboral, dice que es común, es porque inevitablemente es común. Que con el tiempo pueda volver usted a pedir una calificación a los años, tranquilamente es su derecho, o el derecho inclusive de la EPS, pero generalmente el diagnóstico de la EPS cuando es común es, ya no hay forma, ya, así quedó. ¿Por qué? Porque hay situaciones genéticas, hay lesiones de mi juventud que no me traté, hay situaciones de bienestar en las cuales yo no tengo un buen manejo de mi cuerpo o de mi enfermedad. Le doy un ejemplo, mucha gente dice que todos mis problemas de espalda son por el trabajo, pero si le hacen un análisis y determina, ¿duerme bien? No. ¿Se sienta bien? No. ¿Cómo ve televisión los domingos? ¿Cómo va a tener la espalda bien? Entonces no toda la culpa es del trabajo. Por eso hay tantos exámenes que te hacen de postura, examen de imágenes diagnósticas, te trata un especialista y te trata otro especialista para determinar esa situación. Y en Colombia hay una legislación, hay una resolución que tiene numeradas todas las enfermedades laborales. Inclusive el estrés está determinado como una enfermedad laboral. Demuéstrelo, que su estrés es por el trabajo. Y no es porque lo atracan en la esquina, no es porque el banco lo tiene colgado, no es por la cantidad de cosas que vemos en este país. Demuestre que es por el trabajo. Pero si usted demuestra que su enfermedad es por el trabajo, va a ser determinada como laboral. Listo. Listo. Dentro de ese reporte, pues tenemos que tener en cuenta que, como estamos hablando de riesgos laborales, estamos hablando de sistema de seguridad y salud en el trabajo, nos solventamos en un elemento que se llama el riesgo. El riesgo que tenemos de sufrir o de tener ciertos eventos. Entonces, se denomina riesgo la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbación en la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales o equipos. Entonces, como tenemos esa probabilidad, siempre que yo estoy trabajando, tengo la probabilidad de sufrir una enfermedad o de sufrir un accidente de trabajo. ¿Por qué hablamos de la probabilidad? Porque yo como controlo una probabilidad haciendo acciones preventivas, desarrollando actividades preventivas. Un ejemplo claro, ¿qué es más probable? Que yo me accidente en mi vehículo si el vehículo está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Si está en malas condiciones. ¿Cómo aumento yo la seguridad de mi vehículo? ¿O cómo aumento yo la seguridad para manejar un vehículo? Teniendo un buen descanso, teniendo un buen mantenimiento del vehículo, haciendo una inspección inicial al vehículo. ¿Cómo aumento o disminuyo yo la probabilidad de sufrir una enfermedad de tipo biomecánico o un túnel del carpo? ¿Cómo disminuyo esa probabilidad? Teniendo una buena postura en mi sitio de trabajo, teniendo mi sitio de trabajo a la altura adecuada, haciendo pausas activas o preparando mis manos, mis hombros y mi cuerpo para desarrollar ese trabajo, voy disminuyendo esa situación. Haciendo ejercicio, todo eso ayuda a que yo disminuya la probabilidad de tener o una enfermedad o un accidente. Y el peligro es la condición o conjunto de circunstancias que tienen el potencial de causar lesiones, enfermedades o daños. Entonces, ejemplo, si una persona quiere saltar de un paracaídas, estará enfrentando un peligro, ¿cierto? Toda actividad tiene un peligro. Eso no significa que será un riesgo, ya que tomará medidas necesarias de seguridad. Entonces, si yo voy a saltar de paracaídas y me entreno adecuadamente, tengo un buen instructor, reviso mi equipo, pues el peligro existe, el riesgo va disminuyendo con cada acción preventiva que yo desarrolle, básicamente. Y ese es el juego, o ese es el objetivo de todas las actividades preventivas en las cuales involucramos a las empresas.
buscar que la probabilidad de tener enfermos o de tener accidentados disminuya cada vez más. Sí. Y para eso entra una herramienta en la cual queremos y requerimos que participemos todos como empresa, que es el reporte de aspectos de seguridad. La ley colombiana me dice que toda empresa debe desarrollar un proceso o debe desarrollar elementos en los cuales permita que haya una comunicación entre la gerencia de la empresa, los jefes, líderes de área y los demás trabajadores, incluidos los terceros, o sea, contratistas, en el cual puedan reportar y comunicar cualquier condición que pudiera poner en peligro para la salud a los trabajadores o pudiera generar un peligro para daños de producción o daños materiales dentro de la empresa. Esa herramienta se asemeja mucho a las PQRs o las quejas y reclamos que uno encuentra en cualquier empresa cuando usted va a pedir un servicio, que como buen colombiano o como buenos colombianos nos da pereza diligenciar, ¿o no? Es que el servicio es muy malo, venga, quédese, ¿para qué? Respuesta típica colombiana. Nunca nos quejamos con quien nos debemos quejar, pero entre nosotros tres, vea, es que el servicio es muy malo, vea. Y bastante. Pero nos da una pereza escribir porque supuestamente nunca van a solucionar la queja. Pues si nunca la doy, si nunca hago partícipe al otro de mi queja, pues no va a ser. Pues la idea es que eso no pase con este formato de aspectos de condiciones de seguridad, que realmente sí reportemos esas condiciones. Entonces, ¿qué es la obligación de la empresa? Primero, recibir, documentar y responder adecuadamente esas quejas que se hagan. Garantizar que las vamos a divulgar y que se van a trabajar y que va a haber un grupo que es el comité paritario que debe ser partícipe del desarrollo del manejo de esas quejas y disponer de canales que permitan recolectar inquietudes. Entonces no solamente van a hacer quejas, venga, es que tengo dudas con respecto al accidente de trabajo, tengo dudas con respecto a que me están tratando y yo creo que esa enfermedad es laboral, pero la EPS no me dice nada. ¿Qué puedo hacer? Esas inquietudes también hacen parte del proceso de reporte de aspectos de condiciones de seguridad. Y el formatico es este, en el cual yo diligencio la fecha, el lugar, hago una descripción del sitio, defino 5 elementos, que es incidente, que ya hablamos, es un evento que no fue reportado, que no es reportado como laboral, no hubo lesión, pero pudo haberme generado lesión. Entonces, esta es la herramienta donde queremos que reportemos todos los incidentes que nos ocurran. Ahí está, condición subestándar. ¿Qué le llamamos una condición subestándar? Una condición que puede ponernos en peligro. Una silla coja es una condición subestándar. La escalera está muy lisa, es una condición subestándar. El pasamanos se dañó, es una condición subestándar. El piso o el techo está agrietado, es una condición subestándar. El vehículo está sonando y nadie me hace caso, es una condición subestándar. Esas situaciones son las que debemos reportar. Acto subestándar. Las condiciones se referían a cosas, a equipos, a áreas locativas. Los actos se definen como personas. Entonces, actos de compañeros o de terceros que me están poniendo en peligro o que están poniendo en peligro al resto de la empresa. No es que maneja y conduce como si estuviera en carreras, como si estuviera en una pista de carreras. Es que el proceso, como están apilando, está siendo riesgoso. La máquina la están manejando, la máquina cortadora, que es de la que más accidentes nos da, la están manejando de una forma inadecuada o no la están limpiando. Entonces, esos son actos subestándar. Novedad ambiental, no estamos haciendo buen uso de los desechos,
hay mal olores en ciertos sitios, hay una humedad, eso puede ser una condición ambiental desde el punto de vista que manejamos alimentos. Y seguridad física, pues hay vulnerabilidad en áreas de trabajo. Es que la reja no queda bien cerrada, ese candado es vulnerable. A la empresa entra cualquiera. Al punto de venta la gente puede entrar tranquilamente hasta el fondo y no hay cómo controlarlos. Esas situaciones de seguridad. O el sitio que me toca visitar es problemático y ya me han parado varias veces a pedirme vacuna. Esas condiciones de seguridad hay que reportarlas como tal. Y ese es el documento. ¿Qué es lo que hacemos? Definimos cuál de los 5 es, describimos el evento, proponemos una acción correctiva, porque la idea es que no solamente que sea participativo, no es que, sí, tengo un problema, téngalo, usted verá qué hace. No, todo sistema de gestión se basa en la participación, y la participación no solamente se define por quienes lideran el sistema, sino por todos los que actuamos en el sistema. Entonces, si yo reporto una condición, proponga. Su propuesta puede ser muy buena, puede ser regular o puede ser muy mala. Puede ser fácil de desarrollar o puede ser de un desarrollo un poquitico inconveniente. Pero es importante que usted proponga porque eso nos permite tener más información. Entre más ojos, entre más cerebros pensando en función de prevenir, es mejor. Y muchas de las soluciones a veces llegan de las mismas personas que operan la máquina o que están en el puesto de trabajo. A veces se reúnen genios a dar una solución y buscan y le echan cabeza y le echan cabeza y le echan cabeza. Y al que no invitamos es el que tiene la solución. Entonces, es importante volver eso muy participativo. Y como yo conozco mi puesto de trabajo, pues eso me da herramientas para dar soluciones. ¿Quién más que yo que estoy todo el día ahí en el puesto de trabajo? ¿Quién más que yo que llevo 5, 10, 15 años en la empresa y la conozco desde que era solo un garaje? ¿Quién más que yo para dar una propuesta que puede ser muy viable para solucionar una situación que nos pone en riesgo a todos? La firma del trabajador y por último, pues, el espacio en el que diligenciamos los del comité paritario o el jefe inmediato, que es qué solución le vamos a dar y qué seguimiento se le va a dar a esa solución. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que todo formato que se diligencie en donde se reporte una condición de riesgo o un incidente, se le dé tratamiento. No, esto es muy difícil, échalo por una esquina. No, es difícil, ¿por qué? Entonces, si esa solución no es viable, busquemos otra viable o invitemos a la persona que hizo la propuesta para que socialicemos una solución viable. En últimas, ¿cuál es el objetivo de esto? Evitar o reducir al máximo enfermedades y accidentes y daños a la propiedad, daños a los equipos y dificultades en los procesos de producción, porque esa seguridad y salud en el trabajo no es solamente no se accidente, no se enferme. Todas las acciones que yo desarrollo llevan también a que los procesos sean más productivos. O un vehículo varado es productivo, una persona enferma o incapacitada por un accidente es productiva. ¿Qué pasa si mi compañero se incapacita 15 días? ¿Qué pasa con el resto de los que no estamos incapacitados, los que tenemos que ir a trabajar? ¿Qué pasa? Los 15 días de ese tipo me tocó entre todos dividirnoslo. Eso no es productivo. Entonces, a la larga, esto es un proceso que desarrolla productividad en las empresas. Si yo lo miro de una forma práctica, es mejor prevenir, pensar que la gente no se me accidente y no se me enferme, que tenga las herramientas adecuadas. Así es mejor pagar un vehículo un día por mantenimiento que no una semana por reparación. Bueno. Entonces los invito a todos y del comité paritario tenemos ¿quiénes presentes? Alcen la mano por favor. 1, 2. Alison, no se me esconda. Ellos son parte fundamental de ese proceso de preventivo que vamos a desarrollar. ¿No? Listo. ¿Cuál será el reporte? El reporte del incidente de trabajo se le reporta al administrador o al jefe inmediato
esa persona debe desarrollar ese informe interno, diligenciarlo y trasladárselo a la gerencia o a la coordinación coordinación de seguridad en el trabajo o al comité paritario, quien se encargará de desarrollarlo, quien se encargará de analizarlo y buscar alternativas para poder lograr esa solución de esa situación que nos está poniendo en peligro o esa situación que ya generó un incidente o una alerta. O sea, tengan en cuenta que todo incidente laboral es una alerta. Es me puede pasar algo o me va a pasar algo. Entonces, esas alertas hay que trabajarlas. Entonces, esta es la forma en la que las vamos a trabajar. Y para el reporte de accidentes de trabajo, pregunta: ¿cuánto tiempo tengo para reportar un accidente de trabajo? 24 horas, 48 horas, 2 días. Bueno, primero, como trabajador no tengo 24, 12 horas, 8 horas, no, lo debo reportar de inmediato. Ocurre el accidente de trabajo y el reporte debe ser inmediato. ¿A quién? Al administrador o mi jefe inmediato. A esa persona le debo reportar el accidente de trabajo. Después de ese reporte a mi jefe inmediato, se hace un reporte a la ARL. Ese reporte a la ARL sí tengo, ¿cuánto? Tengo 2 días para reportarlo a la ARL. ¿Por qué 2 días? Si es lo mismo que yo me accidenté hoy lunes a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde, porque tengo solo hasta mañana martes a las 6 de la tarde para reportarlo. Después de mañana martes se considera un accidente extemporáneo, con el problema de que puede tener multas para la empresa y puede tener sanciones para el trabajador. ¿Por qué? Porque es que es su obligación. Hay el artículo 3 de la 1562 dice que dentro de las obligaciones del trabajador es el reporte de sus condiciones de salud. En el reglamento interno de trabajo también habla que todo trabajador debe reportar sus condiciones de salud, seguir las recomendaciones del médico y velar por su bienestar físico y mental. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me accidento y me enfermo, lo tengo que reportar a mi jefe. Segundo, si a mí me incapacitan o el médico me recomienda quietud, yo debo estar en quietud y debo cuidarme en la casa incapacitado. No me puedo, si me incapacitan 8 días, no puedo ir para Cartagena. Porque es que, aclaro, cuando usted lo incapacitan no es que deje de trabajar, usted sigue trabajando, sigue bajo las órdenes de la empresa. La única diferencia es que no puede venir aquí a laborar. ¿Cuál es mi obligación cuando estoy incapacitado? Seguir las recomendaciones del médico. Quietud. Entonces, no, es que yo me incapacitado, ¿no? Y mis amigos se van para Cartagena, pues aprovechemos y nos vamos. Estoy incapacitado, es mi tiempo. No, no es su tiempo. Sigue siendo el tiempo de la empresa. Sino que cambia mis responsabilidades, cambia mis funciones y cambia el sitio donde yo voy a desarrollar mis actividades laborales. Ya no va a ser en la empresa, sino en mi casa. Y mis actividades laborales ya no son conducir, atender clientes, escribir cartas, manejo contable, no. Ya es en mi casa cuidándome para recuperarme después del término de esa incapacidad y poder volver a trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, sigo con obligaciones laborales. Entonces, dentro de ese elemento, debo reportar de inmediato. Evitarle un reporte extemporáneo a la empresa, porque adicionalmente puede generar sanciones para la empresa de hasta inicialmente de 7 millones y un poquito, o sea, 10 salarios mínimos legales vigentes, como mínimo. Para el tamaño de esta empresa vienen a ser como 25 o 30 salarios mínimos legales vigentes. Esa es una plata por yo no reportar un accidente de una forma clara. El otro problema de reportar un accidente de forma extemporánea es la atención médica. Yo me accidenté hoy y lo reporto dentro de 5 días, yo ya no puedo decir que voy al médico por urgencias. No tiene lógica. La urgencia pasó hace mucho tiempo. Entonces yo voy a que me atiendan, entonces la atención se va a demorar, el tratamiento se va a demorar, porque la ARL tiene que verificar realmente porque el reporte
por qué ocurrió esa situación de extemporaneidad y si realmente la lesión que el trabajador dice sufrió, si fue laborando, no fue en otra circunstancia. No, es que resulta que yo me accidenté, me rodé por las escalas. ¿Cuáles? ¿Las del trabajo o las de su casa? ¿Por qué la empresa dejó pasar todo un tiempo para el reporte? ¿Por qué el trabajador no reportó adecuadamente? ¿Por qué se aguantó con la lesión 5 días? Entonces es obligatorio reportar de inmediato. ¿Y caso tal que no se puede reportar de inmediato? ¿Por qué? Porque dice usted, para una bomba salió de aquí para allá. Ah, no, pues ya son condiciones. Entonces, ¿qué tiempo hay en eso? Pero voy a poner de esta forma, usted iba y estalló una bomba. Usted salió aquí a las 9 de la mañana. Y póngalo menos trágico. Usted iba en el vehículo y se chocaron y perdió el conocimiento. ¿Cierto? Salió aquí a las 9 de la mañana. ¿Cada cuánto se tiene que reportar un conductor cuando sale? Eso depende, cuando llegue de un punto a otro. Listo. Se supone que iba a llegar a un punto a las 4 de la tarde o a las 8 de la noche y no se reportó. Lo buscamos, ¿cierto? Usted le deben hacer seguimiento a los vehículos, ¿cierto? Y si el vehículo no se mueve, no hay reporte de que se mueva el vehículo, ¿qué hace la empresa? Buscar el trabajador. Entonces, usted no está en condiciones de reportarlo, pero hay condiciones de cómo reportar su situación de salud. Es más, si usted va en un vehículo en la empresa y tiene un accidente de tránsito, ¿qué van a hacer los que atiendan el accidente de tránsito? Llamar a la empresa. Entonces, ahí se hace el reporte. ¿Cierto? Entonces, hay formas de... Igual, hay atenuantes. Se desapareció y no sabemos nada. Lo secuestraron en el camino, no sabemos nada. Pero hay un atenuante que dice, ¿por qué reportamos tarde? Pero en términos generales no hay excusa para reportar un accidente de trabajo fuera del tiempo que determina la ley y fuera del tiempo necesario para hacer una buena investigación. Entonces se reporta el accidente, se valida el estado del trabajador, se determina si va a ir al médico. ¿A dónde vamos cuando tenemos un accidente de trabajo? ¿Quién nos atiende? No, la EPS no. No vayan a la EPS. La ARL tiene IPS a su servicio. Entonces, si estamos en Pereira, ¿cuál es la IPS? La Rosales. Esa es la IPS que tiene convenio con todas las ARL prácticamente para atender un accidente de trabajo. Si estoy en una ciudad fuera de mi entorno, o sea, fuera de Pereira, y estoy de viaje, ahí sí voy al hospital más cercano, o ahí sí busco mi EPS. Pero mientras esté en la ciudad, la Rosales es el sitio donde me van a atender los accidentes de trabajo. ¿Por qué la EPS no? Porque la EPS puede ocurrir, uno, que no la atienda. No, es que usted es laboral, váyase para otro lado. O si lo atiende, el procedimiento es un poquitico más truncado porque te atiende, te incapacita, tienes que transcribir la incapacidad, y si necesita autorización, entonces tiene que ir a la ARL o a otra entidad que lo manden por la autorización. Entonces es mejor ir a la entidad que tiene el convenio con la ARL. ¿Cuál es la ARL de Fresmar? Colpatria. ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, bueno, seguro. Pues, pregunto por si acaso. El administrador jefe inmediato reportará a quien realice el reporte de la ARL a la ARL Colpatria y realizará el acompañamiento del estado del trabajador. O sea, eso es importante, no es reportamos el accidente y él verá, no, hay que hacerle seguimiento al estado del trabajador. ¿Quién es el principal responsable de hacer el seguimiento? Pues la persona que coordina acá lo que es seguridad en el trabajo, que es Alison. Pero el jefe inmediato, sea dentro de la parte administrativa, en bodega y vehículos, o el administrador, son los que también están llamados a hacerle seguimiento al estado del trabajador. Mándame la incapacidad a ver, no, cómo siguió, cómo le fue, cuál fue el diagnóstico, porque esa persona el día de mañana tiene que involucrarse en el proceso de investigación. O sea, el jefe inmediato tiene que ser parte del proceso de investigación, porque hay responsabilidad en el proceso del accidente y hay responsabilidad en la solución de las causas y condiciones que dieron luz a ese accidente.
Al finalizar el proceso de la atención del trabajador, deberá solicitar copia de la historia clínica y estar informado a la organización de su estado. La ARL a través de la organización o contacto directo está generando instrucciones. O sea, la ARL puede decirnos de ahí, trasladen a la otra parte, o si el accidente es muy grave puede decir no lo mande a Los Rosales en el momento que lo reporto, sino mándelo a otro sitio. Por la gravedad, o espere, mandamos una ambulancia cuando la situación es muy grave. La ARL también tiene participación en ese proceso. Y el COPAR realizará la investigación y procede a comunicar los resultados de la investigación. El comité, digamos que es el primer garante en el proceso de investigación, pero como les decía, también vamos a invitar al jefe inmediato que participe de ese proceso de investigación y de pronto algún compañero que nos pueda apoyar y nos pueda dar información sobre lo ocurrido. Listo. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Vamos a ir rapidito que... Entonces tenemos riesgos de origen social, o sea, atracos, robos, ataques de personas. Tenemos riesgos físicos, que es la iluminación, el ruido, el calor, el frío. Son riesgos que determinamos físicos. Tenemos riesgos químicos, que es por manipulación de elementos tóxicos. El blanqueador es un elemento tóxico. Tenemos riesgos biológicos, digamos que los de mayor o los de mayor impacto en una empresa de manipulación de elementos. Riesgos biomecánicos, ¿cuáles son estos? Sentarme bien, cargar bien, buena postura, estar mucho tiempo en una misma postura, levantar pesos, manipular pesos. Riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos es todo donde me golpee algo. O sea, golpeado por una herramienta, golpeado contra una herramienta, una caída por las escalas puede ser un riesgo mecánico. El contacto, una grapadora es un riesgo mecánico. Y no crean, no son tan tontos los accidentes. Hace 6 meses a un trabajador le tuvieron que amputar un dedo por una grapadora, y no es chiste. Le tocó el hueso, se infectó y le cortaron el dedo. Ya, sencillo. Entonces no hay accidentes leves. A veces nosotros consideramos no hay accidentes leves, hay accidentes que pueden generar. Listo. Tenemos riesgos de incendio, de explosión, manipulación de elementos químicos, de gases, mal manejo del archivo, mal manejo de almacenamiento, almacenar elementos de papel con elementos que puedan ser inflamables, como muchas veces hacemos el papel de oficina y abajo está todos los elementos de aseo. Eso puede generar incendios. También pueden generar incendios los problemas eléctricos, o sea, cortocircuito, sobrecarga de equipos. Listo. Tenemos riesgos locativos, altura del trabajo, puesto de trabajo, áreas de difícil acceso o lisas, áreas que pueden generar caídas. Tengo riesgo psicosocial, el estrés, trabajo monótono, órdenes difíciles de entender o de manejar. Riesgo psicosocial también se convierte en trabajar sin conocer mis funciones, se convierte en riesgo psicosocial. Origen natural, pues vendavales, terremotos, etc. Y una imagen. Para los que manipulamos alimentos, que somos todos, porque uno al desayunar manipula alimentos. Entonces, recomendaciones de higiene para manipular alimentos: lavarse las manos con agua y jabón, mantener las uñas cortas y sin esmalte, baño diario, obvio, pero ni tanto. Vestuario limpio, controles médicos periódicos. Las personas que constantemente manipulan alimentos, pues deben tener un control médico para evitar contaminar el alimento y contaminarse en ellos mismos.
¿Cuándo me lavo las manos? Al ingresar al área de trabajo, antes y después de utilizar servicios sanitarios. Parece obvio, pero no es tan obvio. Se tiene una estadística muy clara que la mayoría de las personas que entran al baño solo se juegan las manos, no se las lavan. Simplemente agüita y ya, pero no utilizamos jabón. Y creemos que los antibacteriales son la panacea y realmente no. No hay nada mejor que el agüita y el jabón para eso. Después de fumar, comer, beber y tocar basura, después de tocar los elementos ajenos al trabajo que se esté realizando, con agua abundante y secándose con toallas desechables. Recuerde que en donde hay alimentos no debo entrar con alimentos o bebidas, masticar chicle, mantener en la boca palillos, fósforos, caramelos o similares. No utilizar prendas como relojes, anillos, llaveros, cadenas o cualquier objeto similar o colgante, cuerpo, o sea, piercing, cualquiera de las cosas, no las debo utilizar en áreas donde hay manipulación o hay alimentos. Y por último, recuerde, cuando manipulo alimentos, no puedo manipular alimentos cuando tengo una enfermedad contagiosa. Cuando tengo infecciones en la piel, heridas, resfríos, diarreas o intoxicaciones. Para no contaminar el ambiente, el producto o sus compañeros jamás entre con medicamentos en el área de protección del producto. O sea, yo no puedo ir con medicamentos al punto de venta de la 11, por decirlo aquí, o entrar aquí a la bodega con medicamentos. En caso de tener pequeñas heridas, cubrirse las mismas con vendas y envolturas impermeables. Si hay una recomendación, cuando tengo una herida y les tapen esa herida, pues la idea es que eso se lava siquiera cada 8 a 10 horas. No es que me cubrieron la herida y me quedo ahí hasta que la herida sane, que pasa con muchas personas, que se pone la curita y la curita ya está negra. No, eso se cambia constantemente. Elementos de protección personal, pues, gorra, tapabocas. Hay personal los modelos, pero no haya más. Bueno, también fotógrafo, estamos mal de fotógrafo. Muy mal de fotógrafo. Guantes, botas. En algunos todavía tenemos para levantar y cargar cajas. El protector, que no es como tal un elemento de protección personal. A algunos les sirve, pero no. Ese cinturón no me evita la lesión. Sirve como elemento de apoyo, sirve como elemento para tensionar el abdomen, pero el que evita la lesión cuando yo levanto o descargo material es un buen movimiento corporal. Es el que realmente evita la lesión. Y para puntos de frío, pues las botas, el chaleco térmico y los guantes. Comité Paritario de Salud Ocupacional o de Seguridad y Salud del Trabajo. Como información, dos cosas. Uno, los actuales miembros del Comité Paritario son Lorena Betancourt, Alison Hernández Valencia, Luis Felipe Posada Escobar, María Alejandra Arias, Carlos Mario Mendoza, Olga Lucía Castañeda, Óscar Andrés Valencia, John Faber Cardona Marín y Juan David Cano. Esos son los actuales miembros del Comité Paritario. La primera información. La segunda información, que el Comité Paritario se renueva cada 2 años. Entonces, para este año se va a vencer el Comité Paritario. Entonces, algunos, no todos, van a cambiar. Entonces, si hay voluntarios, no sé por qué la miré. Si hay voluntarios, pues los invitamos a que se acerquen con Alison para participar del Comité Paritario y hacer una elección participativa de ese grupo. ¿Por qué? El Comité Paritario se divide en dos grupos. Unos que son elegidos a dedo por la gerencia y otros que son elegidos por los compañeros por votación libre. ¿Qué pasa? A veces no hay suficientes candidatos para ser votados, o sea que los mismos candidatos quedaron. Ejemplo, aquí necesitamos, en representación de los trabajadores, necesitamos
2 principales y 2 suplentes. O sea, necesitamos 4 candidatos. Y a veces es difícil lograr los 4 candidatos. Entonces los invitamos a que sean participativos y que podamos tener más candidatos, que podamos hacer una buena elección democrática y esas personas queden realmente elegidas como representantes de ustedes ante el comité paritario. ¿Qué es el comité paritario? Es un organismo de asesoría. O sea, nos encargamos de 2 elementos: promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué somos promoción y vigilancia? Porque buscamos que la empresa desarrolle acciones preventivas y estamos pendientes o a la expectativa y vigilantes de que realmente cumplamos con las políticas, con los reglamentos, que las acciones correctivas sí se lleven a cabo. Por eso participamos en la investigación de accidentes, por eso recogemos la información de los reportes de aspectos y condiciones de seguridad que ustedes envíen, para poder tomar acciones conjuntas con la gerencia y que podamos desarrollar una buena acción preventiva. Características importantes: el número de involucrados en el comité paritario siempre va a ser igual: representantes por la dirección o la gerencia y representantes por los trabajadores. Para el tamaño de nosotros como empresa, que estamos por encima de 50 trabajadores hasta 499, implica que tenemos 2 principales por la gerencia con suplentes y 2 principales por los trabajadores con suplentes. Por eso les nombré 8 personas, básicamente. Intentamos reunir siempre los 8, así la reunión se haga con quórum la mitad más 1 de los principales, pero siempre intentamos reunir a los 8 o la mayoría de los 8 para tener una mayor cobertura, porque hay representantes acá, hay representantes de las otras sedes, buscando recibir mayor cantidad de información de ellos. Y la idea es que ustedes también se les puedan acercar a los miembros del comité paritario para cualquier inquietud que se le presente. Entonces, somos un organismo asesor, somos un organismo de vigilancia, somos un organismo de promoción. Buscamos que todos tengan información y participen en los procesos preventivos. Divulgar. Entonces, cualquier norma nueva que se desarrolle, el comité paritario está en plena función de divulgar esa norma, y control de que tanto la gerencia como los mandos medios como los demás trabajadores cumplan con las normas de seguridad en el trabajo. El comité paritario tiene tanto peso ante la legislación colombiana que una norma del comité paritario que sea firmada por la gerencia, que sea autorizada por la gerencia, tiene validez de reglamento interno de trabajo. O sea, pueden a una persona, por incumplir una norma que recomiende el comité paritario, pueden llegar a sancionarlo. El comité paritario puede parar una tarea que se esté desarrollando y que vaya en contra de la seguridad de un trabajador. O sea, ese es el peso que puede tener un comité paritario en este momento. Tiene tanto peso que cuando hay un litigio laboral en el cual está involucrado un accidente de trabajo, a uno de los primeros que llaman a declarar es a los miembros del comité paritario. Entonces, tanto peso como responsabilidad. Listo. Y segundo, está el comité de convivencia laboral, o que le llamamos COCOLA. Ese comité de convivencia laboral trata 2 elementos básicos: bienestar laboral y situaciones de acoso o controversia laboral. Básicamente, ese comité de convivencia laboral tiene la posibilidad de, bajo un reclamo de acoso laboral, que ya les voy a explicar cómo podría ser ese proceso, de analizarlo para que se le dé una solución antes de llegar a la gerencia o antes de llegar al Ministerio de Trabajo. Por ley, el acoso laboral se da en 3 vías: de jefe a subalterno, de subalterno a jefe y entre compañeros. Los 3 o los 2 tienen los mismos derechos. O sea, yo puedo reclamar ante el ministerio una situación de acoso laboral, pero la ley dice
conformemos un comité de convivencia laboral para que esa situación de acoso laboral o de controversia laboral no llegue directo al ministerio. Primero haga una estación dentro de la empresa busque la forma de solucionarlo, y si no hay una forma una solución adecuada, o si alguna de las dos partes, tanto el acosado como el acosador, se siente vulnerado, pues ya pueda ir al ministerio, pero que internamente haya un tratamiento, y que ese tratamiento, esa información se le pase a la gerencia. ¿Cómo es el tratamiento? Pues simplemente se reporta, y se puede utilizar uno de los formatos de reporte de condiciones de seguridad, porque los mismos del comité paritario son los mismos del comité de convivencia, vimos como ahorita. Ese reporte se entrega, solo se maneja en ese comité, no se maneja en el resto de la empresa, se hace un manejo sigiloso de la información, se llaman las partes en conflicto, se busca un acuerdo entre esas partes y se establecen compromisos que se le hace seguimiento a ese comité de convivencia laboral. Si esos compromisos no se cumplen, o si no hay un acuerdo, pues se pasa a la gerencia para que la gerencia asuma su rol y determine cuál es la acción a seguir. O inclusive, si la situación es muy grave y el comité de convivencia considera que no tiene manejo o no sabe cómo manejarlo, pues inmediatamente puede pasarlo a la gerencia con recomendaciones de actuación. ¿Qué es lo que hace el comité de convivencia? Blindar de que haya un proceso adecuado de tratamiento de esas condiciones de controversia laboral y que no termine siendo una situación global, o sea, de manejo de toda la empresa, que toda la empresa juzgue esa situación. Por complicada que sea, la idea es que solamente se juzgue en el seno del comité de convivencia laboral o máximo en la gerencia de la empresa, pero que hasta ahí llegue y que se le haga un tratamiento adecuado a esa situación. Por eso, el comité de convivencia laboral tiene que tener varios elementos. Uno, respeto por las posturas de cada una de las partes. Imparcialidad. Yo no puedo estar a favor o en contra del acosador, ni a favor ni en contra del acosado. Por eso también se maneja de una forma paritaria. Hay representantes de la gerencia y representantes de los trabajadores. Tolerancia, ¿cierto? Serenidad, confidencialidad. Es un comité difícil. ¿Por qué es un comité difícil? Porque una cosa es evaluar que es que el carro está en malas condiciones, que es que la bodega tiene un punto de riesgo, que es que mi puesto de trabajo está muy altico, muy bajito. Es diferente a evaluar que es que aquella miró feo a aquella le sacó la lengua a aquella, ¿cierto? O sea, y estoy hablando con personas a las cuales tienen una postura que puede ser la real sobre la situación que pasó. Un especialista en conflictos me decía que siempre hay 3 verdades en un conflicto. Verdad 1, verdad, o sea, lo que yo creo, lo que ella cree y lo que realmente pasó. Siempre hay 3 verdades. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Realmente lo que pasó y buscar que los dos se sientan ganadores. Que uno no se sienta perdedor versus el otro, sino que los dos se sientan ganadores y que realmente sí pueden seguir trabajando y pueden seguir conviviendo, zanjando esas diferencias que hay entre los dos. Aunque hay situaciones que salen de control. Ejemplo, es que Mauricio encerró en el baño de Verónica. Ahí sí no hay punto medio, ¿cierto? Ya hay un delito que la empresa lo puede manejar internamente mediante ese comité de convivencia laboral. Que un compañero agredió físicamente a otro. Ahí tampoco hay una forma de tratar ese tema, pero también, ¿cuál es lo que debe buscar el comité de convivencia laboral? Buscar cuál fue la causa de ese conflicto, qué fue lo que inició ese conflicto. Pero principalmente la función es evitar que eso llegue hasta allá. Que esas situaciones lleguen hasta momentos en que ya no podamos negociar con las dos partes en conflicto. Reservan el manejo de información y ética. La información del comité de convivencia se queda en el comité de convivencia. Es más, son archivos cerrados. Ejemplo, yo
las actas del comité paritario las puedo ir a pedir. Cualquiera de ustedes, mándame el acta del mes pasado del comité paritario y se les debe entregar. Pero usted no puede decir, mándame el acta del comité de convivencia laboral del mes pasado. Eso no puede pasar. El acta del comité de convivencia laboral solamente le pertenecen, o es de manejo, del comité de convivencia laboral, de los dos afectados en esa situación y de la gerencia en el momento que se le reporte la condición a la gerencia. De resto, no es un manejo abierto, porque está la confidencialidad y está la ética para con las personas que se ven afectadas de la situación. Y además yo no puedo determinar que hay una situación de acoso laboral hasta que no evalúe todas las situaciones. Puede ser una confusión, puede ser malintención de una de las partes, o simplemente una disputa que pasó a mayores pero que se puede zanjar fácilmente. Habilidades de comunicación asertiva, o sea, tenemos que ser buenos comunicadores, liderazgo y fundamentalmente resolución de conflictos. Entonces, ejemplo, aquí en el comité de convivencia laboral no me sirve una persona que quiera, no es que yo voy a luchar por los derechos de, porque aquí no vamos a luchar por los derechos de nadie. Aquí solo vamos a ver a dos partes que tienen un problema, que tienen una desavenencia y que vamos a ver cómo la solucionamos. Eso es básicamente. Pero aquí no hay el hecho de luchar o de buscar o de hacer que los derechos se cumplan. No, ese no es el objetivo de este comité de convivencia. Entonces, funciones: recibir y dar trámite a las quejas, examinar los casos puntuales de manera confidencial, escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos, no hacer careo, eso es de otro grupo. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las personas involucradas, promoviendo mutuos acuerdos para llegar a una solución, formular actividades para mejorar la convivencia laboral y procurar prevenir el estrés laboral y promover actividades de bienestar laboral, que es el otro punto del comité de convivencia laboral. Y el último grupo en el cual la empresa hay participación laboral es las brigadas de emergencia, que aquí hace poquito dio un simulacro. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué es bien? ¿Salieron? ¿Sobrevivieron? ¿Cuál es el objetivo del plan de emergencia? El objetivo del plan de emergencia es controlar cualquier posible emergencia y prevenir las causas que generan esas emergencias. Ese es básicamente el objetivo. ¿Los simulacros se hacen para qué? Pero también para grabarme cuáles son mis rutas de evacuación, para grabarme cuáles son el punto de encuentro, cuáles son los procedimientos que debo desarrollar, así sea un evento simulado en el cual la realidad está un poco lejana, pero lo que le voy a ayudar a mi cerebro es a que tenga esa información, que al momento real la pueda repetir y pueda salir de forma adecuada hacia un punto de evacuación, o puedo utilizar de forma adecuada el extintor, o sepa dónde está el extintor. Pregunta: ¿cuántos extintores tenemos acá? Venimos todos los días a trabajar aquí. ¿Dónde están los extintores ubicados? Tenemos uno en el muelle de carga. Uno en el muelle de carga. ¿Dónde están? Tarea para la próxima. ¿Dónde están? Listo. Listo. Para terminar, evaluación. Primera pregunta: ¿cuáles son las políticas que tiene la empresa dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo? A. Política que todos la pasemos bien. B. Seguridad y salud en el trabajo, política de alcohol, tabaco y drogas. ADO. C. Seguridad y salud en el trabajo, ADO o programa estratégico de seguridad vial. D. Programa estratégico de seguridad vial, ADO o salud ocupacional. ¿Cuál es la respuesta? Pregunta 2. ¿Qué herramientas tiene la empresa para que los trabajadores se comuniquen o comuniquen sus alertas de seguridad? ¿Qué herramientas tiene la empresa para que los trabajadores comuniquen sus alertas de seguridad? Quejas y reclamos, formato de reporte de aspectos de seguridad y salud en el trabajo,
Ir a reclamarle al jefe, ninguna respuesta es correcta. Tercera, el sistema de seguridad laboral está conformado por ARL, EPS, AFP, SOA, ARL, AFP, IPS, ARL, AFP, EPS, ARL, SOA, EPS. En la política de prevención de sustancias psicoactivas se dice: promueve los estilos de vida saludable, prohíbe el uso, posesión y consumo de estas sustancias. El no acceder a la prueba se considera como indicio de sospecha. Todas las anteriores. Pregunta 5. Señale 3 riesgos a los que estoy expuesto en mi lugar de trabajo: biológico, químico y radioactivo, biológico, biomecánico, biológico, orden público, a que me miren feo. Todas las anteriores. El objetivo del COPAS y del COCOLA es, o sea, el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral, es A. Tramitar y estudiar los casos de acoso laboral presentes en la empresa. B. Estar pendiente de los cumpleaños, actividades de integración de la empresa. C. Es un organismo de promoción y divulgación de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. D. La respuesta A y C son correctas. Se considera accidente de trabajo cuando estoy desempeñando una función para lo que fui contratado, estoy bajo órdenes del empleador, estoy en un entorno deportivo en representación del empleador. Ese no se lo dije. Todas las anteriores. La higiene de manipulación del manipulador de alimentos consiste en mantener los alimentos limpios, lavarse las manos con agua y jabón, baño diario, vestuario limpio, controles médicos periódicos, lavarse las manos con agua y jabón, mantener las uñas cortas y sin esmalte, baño diario, vestuario limpio, controles médicos periódicos. D. Comer en el puesto de trabajo. Muchas gracias.